La leyenda de los fundadores del Atlante. Los hermanos Trinidad Martínez Mendoza, el Pata de Oso, y Refugio Martínez Mendoza, el Vaquero. Con el propósito de confirmar que el Atlante es el único equipo de México, cuya historia comienza con una leyenda, misma que comenzó en efecto en el año 1916 con el nacimiento del equipo Sinaloa, en los llanos de la Nopalera, en los límites del rancho de la Condesa y el ancestral pueblo de Tacubaya, en la mera frontera, y que concluyó en 1918 cuando el Atlante, aun contra la discriminación racista de que fue víctima, discriminación racista que a 105 años aún predomina en México, ingresó a la Liga Mayor, la Spaulding, de la mano de Roque Plata Belmont, cuya historia está perfectamente documentada en el libro de oro del fútbol mexicano, cuyo autor fue Juan Cidi Mulet, un periodista español republicano refugiado en México, quien para esta obra, particularmente para la etapa de la fundación del Atlante, entrevistó al menos una docena de veces a mi abuelo Trinidad Martínez Mendoza, el Pata de Oso. Dicha obra se publicó en la década de los 60 del siglo pasado. Aquí la pregunta es, ¿de dónde llegaron esos dos hermanos? ¿Qué vivieron antes de fundar el equipo? ¿O qué sucedió antes de que ellos iniciaran el maravilloso sueño que poco a poco fueron haciendo realidad, el equipo del pueblo, el Atlante? Trinidad Martínez Mendoza, por los cálculos que él mismo hacía, respecto al año de su nacimiento, nació en el año 1895 en la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre. Cuenta la tradición familiar que un buen día del año 1914, años de guerra civil, tiempos de revolución, mientras la familia Martínez Mendoza descansaba de las faenas del día, llegó hasta su casa, en las afueras de Querétaro, un numeroso grupo de soldados federales, que se llevó por la fuerza a los hombres más jóvenes, para enlistarlos en las filas del ejército federal. La familia no pudo evitar que los federales, a los que el pueblo les llamaban los pelones, se llevaran a los dos hermanos más jóvenes, Refugio y Trinidad. Prácticamente secuestrados del hogar familiar por la llamada leva. Refugio y Trinidad, quienes se encargaban de proporcionar el alimento a su familia, iniciaron una etapa abundante de sufrimiento y terror. La familia quedó desintegrada, y pasaron años hasta que nuevamente se volvieron a reunir. La tradición oral de nuestra familia cuenta que la incorporación forzada de los hermanos Martínez a las tropas federales fue efímera, pues pocos meses después de su secuestro, luego de un enfrentamiento con las tropas villistas, fueron hechos prisioneros por guerrilleros de la División del Norte, al mando del general Rodolfo Fierro, quien inmediatamente ordenó su fusilamiento. Esa misma leyenda familiar, sin duda con algunos ribetes, cuenta que antes de la ejecución, el mismo general Fierro les ofreció perdonarles la vida, si a cambio aceptaban pasar a formar parte de sus tropas. En un momento tan difícil, sin pensarlo demasiado, ambos hermanos decidieron formar parte de las tropas villistas, salvando por lo pronto así su vida, en medio de la guerra. Tanto Trinidad como Refugio sentían una profunda admiración por el general Francisco Villa, así como también sentían un enorme respeto, y hasta cariño por el general Rodolfo Fierro, a quien prácticamente le debían la vida. A partir de su paso por las filas de la División del Norte, Fierro les ordenó a los dos hermanos servir en las tropas de abastecimiento a bordo de los trenes de los guerrilleros villistas. Su tarea era distribuir el alimento entre la gente pobre, y entre los guerrilleros combatientes que formaban parte de la legendaria División del Norte. La leyenda cuenta que el general Rodolfo Fierro sentía simpatía por ambos hermanos, Refugio y Trinidad, en quienes no encontró atributos para la guerra, por lo cual, en su paso por la Ciudad de México, los dejó en libertad para que ambos reiniciaran su vida, y encontraran su propio destino. Fue en el año 1915, cuando los hermanos Martínez, quienes todo ese periodo se mantuvieron juntos cuidando uno del otro, dejaron atrás su breve paso por las tropas villistas, para volver a la vida civil. Entonces el país aún se convulsionaba por la violencia de la etapa armada de la Revolución Mexicana. Con un poco de dinero que el general Fierro les entregó en sus manos, lograron conseguir una habitación por los rumbos de la avenida Chapultepec, donde se instalaron primero. Ese mismo año regresaron a Querétaro por su familia para llevarla a vivir a la Ciudad de México. Y ahí es donde inició la historia, y la leyenda de los fundadores del equipo del pueblo de México, el Atlante.